Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a realizar es instalar un servidor local en nuestra computadora Windows, el cual nos va a servir para, valga la redundancia, servir aplicaciones PHP y también para hacer una unión, lo que es PHP con MySQL, que es un gestor de bases de datos muy conocido. Para ello, lo que vamos a realizar es ingresar a nuestro navegador de preferencia, en este caso es Google Chrome, y vamos a buscar OneServer. Ya estando acá dentro de la web, nos dirigimos a la zona de descargas y escogemos acá dependiendo de nuestro sistema operativo. Este apartado es muy importante, ya que pues dependiendo de los bits que tenga nuestra computadora, este va a funcionar. Si no sabemos de cuántos bits es nuestra computadora, lo que vamos a realizar es ingresamos a normal a nuestro escritorio donde están nuestros archivos, damos clic derecho en equipo y acá en propiedades le damos enter. Nos abrirá un apartado en el cual nos dirá información de nuestra computadora, y acá en este apartado nos dirá el sistema operativo de cuántos bits es. Entonces en este caso es de 64 bits, por ende pues voy a descargar este. Luego damos clic acá en este apartado le damos acá en la parte de arriba, o si desean llenar el formulario también, pero acá los redirigirá directamente al lugar de descargas y damos clic acá en descargar la última versión. En este caso yo no lo haré porque ya lo tengo descargado para que no para agilizar el video. Yo voy a mi lugar de descargas y ya estando acá, lo que voy a realizar es, bueno, le damos doble clic para que se nos abra el apartado y nos pida los permisos de instalación. Ya está en este apartado, le damos que sí. Bueno, acá nos dice el lenguaje inglés. Acá pues aceptamos los términos y condiciones. Siguiente. Bueno, acá es la carpeta donde deseemos que esté nuestro OneServer instalado. Normalmente se deja ahí por defecto en el disco C. Y acá nos dice lo que deseamos instalar, que es MySQL, que es el gestor de bases de datos, al igual que MariaDB, y la versión de PHP. Si queremos darle soporte, por ejemplo, a algo de PHP 7.2, 7.1, aunque no es recomendado ya, que mejor, si trabajamos con PHP es mejor trabajar en la última versión, o al menos en la que esté acá más actualizada. Bueno, le damos acá siguiente y le damos siguiente acá también, y bueno, procedemos a instalar. Bueno, esto ya depende de la velocidad de nuestra computadora en que instale o se demore un poco. En todo caso, el servidor, lo que es Apache, es muy necesario ya cuando necesitamos trabajar con bases de datos, que ya tenemos conocimientos básicos en lo que es HTML, CSS, y ya queremos pasar a un lenguaje de programación al lado del backend. Entonces ya PHP es un lenguaje muy con una sintaxis algo sencilla, pues al igual que Python, pero en este caso Apache funciona con PHP. Bueno, acá le damos si queremos ser redirigidos al navegador. Bueno, acá le damos que no. Bueno, que un editor de código, entonces le damos que no, porque igualmente ya en este caso yo uso Visual Studio Code, entonces no lo necesito. Esperamos allá que termine de instalar y bueno, ahí dice que ya, bueno, terminó la instalación. Le damos a continuar y finalizamos. Ya si revisamos, pues por el momento no tenemos nada. Entonces lo que vamos a hacer es eh, podemos ejecutarlo de diferentes formas, pero lo normal es buscar OneServer y pues le damos acá, y acá ya nos ejecuta para que se abra la aplicación. Se nos abren estas terminales y si revisamos al lado derecho nos sale un apartadito que es el OneServer. Si está en verde, es porque lógicamente ya está activo, y acá si ingresamos al localhost, en este caso ya nos abre lo que viene siendo el apartado inicial de Apache. Acá tenemos nuestra carpeta. Ya vamos a ver cómo podemos subir un proyecto ahí en tiempo real. Entonces bueno, en este apartado
Bueno, acá la versión de MySQL la podemos ver, la versión de MariaDB, la versión de PHP. Él por defecto trae la 7.3, podemos colocar la 7.4, aunque a esta hora que estoy grabando el video ya estamos en la versión 8.0, entonces más adelante subiré un video de cómo podemos actualizar la versión de PHP acá en OneServer, o también en ya sea Sham o Man también, que lo podemos utilizar. Bueno, estando acá podemos decirle que nos lleve de una vez al directorio donde tenemos los archivos, donde podemos subir las páginas, y este viene siendo el apartado. Entonces acá lo que nos está mostrando él es este index.php, pero acá podemos meter una carpeta. Me explico. Yo por acá tengo un template, lo voy a arrastrar y lo voy a pasar acá, que es esta plantilla. Yo creo que, bueno, si ya llevas tiempo programando la debes de conocer. Entonces normalmente si está hecha en HTML puro, le damos doble clic y pues se nos abre la plantilla y funciona normal. Pero en caso de que ya la estemos utilizando con PHP, me explico, le cambiamos acá la versión a PHP. Bueno, acá le damos que sí, es solo para ejemplo, ¿no? Y si recargamos otra vez el index.html, bueno, acá marca error porque lógicamente no existe. Y le damos PHP y nos sale esto, que yo creo que también de pronto por eso es que están acá en este video, porque les está marcando error este apartado. Para ello lo que vamos a realizar es sencillo. Esta carpetica, bueno, como vimos ya está acá. Vamos a nuestro localhost en el navegador, en este caso pues escriben localhost y les abre esto, y acá pues está localhost normal, y acá están nuestros proyectos admin light. Entonces acá lo que vamos a hacer es este nombre, lo copiamos, le damos un slash y escribimos esto, y ya no estamos teniendo el error que teníamos ahorita al intentar abrir una página PHP de esta forma. Habiendo solucionado esto, ya podemos revisar lo que viene siendo el apartado de las bases de datos que también trae OneServer. Si nos dirigimos acá en el apartado de mano derecha, damos clic acá en phpMyAdmin, que es nuestro gestor de bases de datos que nos da. Él nos abre el navegador por defecto, que viene siendo pues el de Edge, pero bueno, podemos copiar esto y normal, cerramos acá y lo abrimos en nuestro navegador de preferencia, igualmente va a funcionar. Nos va a pedir un usuario y una contraseña. El usuario casi siempre root y no tiene contraseña, pero pues también podemos colocarle contraseñas y todo eso relacionado a la seguridad de nuestras bases de datos locales. Ya este viene siendo el gestor de base de datos de MySQL. Acá podemos crear pues nuestros query, crear bases de datos en este apartado. Por ejemplo acá, si queremos crear una nueva, por ejemplo tutorial, y ya, listo. Acá escogemos pues, el que queramos colocar y le damos acá en crear, y acá ya tenemos la base de datos. Podemos crear tablas normalmente, por ejemplo acá users, acá el número de columnas que de pronto deseemos, una, dos, bueno, depende de nuestro proyecto también. Y acá ya es el tema de los tipos. Si desean de pronto también saber más de crear bases de datos MySQL, haré un video posteriormente también explicando esto, pero volviéndonos un poco al tema de las carpetas de Admin Light, donde estábamos, que lo que nos interesaba en sí eran los proyectos. Acá podemos meter múltiples proyectos, no significa que solo este que yo coloqué ya. Si por ejemplo este ya es otro proyecto, queremos clonarlo, bueno, ahí lo voy a copiar. Ya queremos tener otro nombre, o no sé, dependiendo de el requerimiento que tengamos, lo único que hacemos es, bueno, en este caso solo voy a duplicar la carpeta y le voy a cambiar el nombre para que revisemos que la URL, dependiendo del nombre de la carpeta, nos va a funcionar.
En este caso le voy a colocar ejemplo 2, ejemplo guión 2, copio, listo, ahí está. Entonces si voy a mi navegador, ahí tenemos el dashboard en la URL de admin Lite, y yo quiero abrir mi ejemplo 2, entonces localhost / y coloco el nombre de la carpeta, le doy enter y se abre también el dashboard, pero ya viene siendo de la segunda carpeta que he ingresado. Ya para finalizar y no hacer este video aún más largo, lo que voy a realizar es explicarles cómo lo pueden apagar en caso de que esté consumiendo algo de recursos en nuestra computadora. Entonces pues deseemos apagarla simplemente. Volvemos acá al apartado derecho y damos clic. Y bueno, acá otra cosita que de pronto lleguen a necesitar es editar el php.ini en caso de que necesiten subir imágenes de cierto peso o archivos. A veces no les marca error el servidor, pero es por esto. Entonces editamos este archivo. De todas maneras hay hartas configuraciones, entonces tiempos de espera y bueno, diferentes factores entonces a tener en cuenta que se pueden editar, pero pues en este tutorial no lo voy a realizar. Si necesitamos apagarlo, bueno, después de que editemos el archivo php.ini, necesitaremos apagar el servidor o hacer un restart, reiniciar todos los servidores. Entonces en caso de que necesitamos apagarlo, pues le damos acá en stop y listo, se apaga y queda en rojo, o sea que ya nuestro servidor ya no está en funcionamiento. Necesitamos activarlo nuevamente, le damos start y iniciamos todos los servicios. Y ya, eso sería todo por este video. Espero la verdad les haya sido de ayuda y nos vemos hasta la próxima.